Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de vuelta a la segunda cita. Nuestro segundo viaje está ya preparado. 2 nuevas horas. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para buscar respuestas y bucear juntos por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es, y si queréis entrar en nuestra página a buscar rtve.es, buscáis Espacio en Blanco y ahí estaremos. Hay un chat donde todavía se reúne un montón de gente. Es la cita del misterio en la madrugada. Y hoy nos llegan nuevos misterios. Esto os puede dar un indicio de qué vamos a tratar en los próximos minutos. Atentos. Es la artillería. Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendam, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe, bebe. Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle. Berlín se quedará sin alimentos. ¡No! ¿Aún no os habéis enterado? ¡Hemos perdido la guerra! ¡Se acabó! Mañana me maldecirán millones de personas. Pero es lo que el destino ha querido. Esas son algunas pistas. Hitler tiene que ver y los nazis. Para hablar de ello nos vamos hasta Galicia para encontrarnos con nuestro primer invitado, José Lesta. Buenas noches, don José. Buenas madrugadas. Miguel, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Por aquí, por los bosques gallegos. ¿Bosques gallegos? ¿No estás en La Coruña? Ahora mismo no, estoy en las afueras. En las afueras. Uh-huh. Qué lugar, ¿no? Tan chulo estar por ahí perdido en los bosques, en esas corredoiras gallegas. Pues sí, siempre mágico y misterioso, sí, la verdad es que sí. Bueno, presentarte, un joven investigador, escritor. Yo no sabía que tenías tantos libros: Claves ocultas del poder mundial, Conspiraciones en la luna, Claves ocultas, el Club Bilderberg, Masonería, Bin Laden, Franco Top Secret, Sociedades ocultistas en la dictadura, Claves esotéricas del Tercer Reich. ¿Por qué tanto interés por el Tercer Reich? Bueno, pues porque hace años empezamos a interesarnos por cómo las sociedades secretas y el ocultismo y el esoterismo en general, ¿no? Los temas que nos interesan, pues influían en la política, influían en los movimientos sociales y en diversos movimientos históricos, y quizás el ejemplo más claro a cualquiera que le guste el ocultismo, el misterio, el esoterismo, pues cualquiera que vea 5 minutos de una marcha nazi o de una película de la época, ¿no? Antes de que empezara la guerra, se dará cuenta de que lo que pasó en Alemania no se explica solo desde el punto de vista social o político, económico, es decir, se ve claramente que eso fue un movimiento político que estuvo pero tremendamente influenciado desde la cúspide por el esoterismo, por sociedades secretas y por el ocultismo, y ahí empezó pues un poco la búsqueda, ¿no? Esa relación entre la política y todo el mundo del misterio, que es lo que nos interesa. Uh-huh. ¿De dónde sacas las informaciones, José? Déjame, he de avisar a nuestros oyentes que vamos a contar cosas yo no las había escuchado nunca, como por ejemplo un plan que tenía Hitler parecido al 11S, que bueno, ayer se celebraba el triste aniversario de esa caída de las torres, ese atentado increíble. Hitler tenía una idea parecida que vamos a contar hoy, pero ¿de dónde sacas las informaciones? Mira, hace 9 años aproximadamente habíamos ido a un curso que había organizado el antiguo CSIC, el antiguo Servicio de Inteligencia Español, en el Escorial, y donde dieron unas charlas muy interesantes, y recuerdo que uno de los ponentes había dicho, no recuerdo de qué servicio de inteligencia europeo pertenecía, pero había dicho que prácticamente el 90% de la información, incluso la información más extraña que nos pueda sorprender, que parezca secreto, confidencial, está en fuentes abiertas, es decir, está a disposición, ¿no?, a la mano de cualquiera que quiera encontrarlo. El problema no es tanto dónde coger esa información como el esfuerzo y
y el interés en buscar esa información. La información está disponible, está ahí para quien la quiera bucear, ¿no? Desde luego hay que bucearla, pero está ahí. Ya. Fue información contrastada, ¿no? Lo que anda por Internet, que lo dan como válido y luego son bulos y mentiras, ¿no? Bueno, en Internet hay de todo. Ya. Igual que en la calle hay información muy interesante y evidentemente hay información muy poco contrastada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, igual que en la prensa normal, igual que en otros medios de comunicación, depende de cada uno el saber qué fuentes pueden ser más o menos fidedignas o no, evidentemente. Uh-huh. Hay un tema que a mí me gustaría, antes de meternos con el asunto de los nazis, hay un libro que tú escribiste, Claves del Poder Mundial. Yo te cito para otro nuevo programa hablando de ello, pero adelántanos, ¿cuáles serían esas claves de ese poder que está controlando, dicen, muchos de los gobiernos del planeta? Cruz Bilderberg, Trilateral, ¿todos ellos? Sí, bueno, esa es una parte, ¿no? En este trabajo, tanto Miguel Pedrero como yo, que escribimos este libro, pues tocamos eso, ¿no? Cómo diversos movimientos sociales, diversas políticas y ahora mismo en el planeta, ¿no? Están siendo influenciadas por movimientos esotéricos, por movimientos ocultistas, y bueno, quizás en la cúspide, por hablar de una cúspide, ¿no? Porque supongo que no está todo controlado, o eso parece. Sí hay grupos muy influyentes y muy importantes, ¿no? Que parecen grupos paramasónicos. El Club Bilderberg, fundado ya en 1954, sería uno de ellos, ¿no? Donde se reúne gente, bueno, variopinta, de todo tipo, desde primeros ministros políticos hasta, pues, el presidente de la Coca-Cola, ¿no? O sea, gente de todo tipo, pero gente con influencia. También hay otros grupos menores, por ejemplo, el Club de los Bohemios, que actúa más en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que también está relacionado con el Club Bilderberg, porque toda esta serie de agrupaciones, digamos que están interconectadas entre sí. Es como una especie de pirámide de mayor a menor, con una base, ¿no? Y según vas ascendiendo los escalones, los escalafones de esta gigantesca pirámide, pues te encuentras menos agrupaciones más poderosas y con menos personas, ¿no? En la cúspide sí estarían este tipo de grupos, como el Club Bilderberg, que llevan pues medio siglo funcionando, pero donde hay familias, digamos, porque todo al final se reduce a eso, ¿no? A familias de poder que en realidad llevan, pues algunas de ellas casi 200 o 300 años en la política y en la economía europea, gobernando y manipulando pues muchas sociedades y muchos países. Uh-huh. ¿Y sociedades secretas de malos remalos, de esos que controlan y que están ocultas? Hombre, eso ya, bueno, los Illuminati y todo esto, yo lo pongo un poco en solfa, ¿no? Es decir, sin duda el Club Bilderberg existe, funciona, de hecho asisten españoles a esas reuniones, ¿no? Hemos hablado unas veces de ello, sí. Sí, y eso es real. Y que hay gente dentro de esos clubes que forman parte de grupos paramasónicos, de grupos masónicos, también es cierto, ¿no? Y de hecho el Club de los Bohemios tiene un contenido, bueno, yo ya no diría masónico, pagano. De hecho hacen una reunión anual todos los veranos en una isla en Estados Unidos, una reunión absolutamente privada, donde se hace un ritual pues bastante espectacular, con fuegos y donde se crema, ¿no? Un cadáver falso, ¿no? Hacen una imitación de una cremación. Y una serie de historias ahí, todos vestidos de druidas y tal. Todo eso es real, ¿no? Ahora, otra cosa es, pues, que si los Illuminati están gobernándolo todo, si existen o no, yo eso lo tengo muy en duda. Pero sin duda son grupos de poder muy interesados en el esoterismo, en el ocultismo, y sí tienen una influencia muy clara en todo el planeta. Volveremos a hablar de ello en breve en nuestro programa, seguramente contigo si quieres. 12-17, 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar. 5 premios tenemos esta noche para sortear y vamos a hablaros de la Tercera Guerra Mundial, esa guerra que dicen que ya estamos viviendo de nazis en España, y sobre todo os vamos a dar a conocer una figura inquietante, el Doctor Muerte, alguien que estuvo por aquí, pero hablaremos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Esta noche queremos bucear en la historia para desentrañar algunos hechos ocultos que esparcen sus tentáculos hasta nuestro mundo. ¿Sabíais que antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, escaparon algunos grupos nazis que se ocultaron por el mundo con el propósito secreto de continuar su labor?
Uno de esos personajes enigmáticos era Martin Bormann. Martin Bormann era el burócrata perfecto. Desde su despacho tomó importantes decisiones durante la Guerra Mundial, algunas de ellas terribles, como codificar legalmente la solución final, que llevó a la cámara de gas a millones de judíos. En julio de 1943 llegó a la cúspide del poder, siendo nombrado secretario personal del dictador. A partir de ese momento comenzó a manejar los mecanismos ocultos de financiación del Tercer Reich, creando complejos entramados económicos internacionales, siempre en el más absoluto de los secretos. En realidad, el cerebro gris del Reich sabía que muy probablemente perderían la guerra, por lo que estaba preparando su huida al tiempo que ponía en marcha una red mundial de colaboradores y simpatizantes nazis que deberían ser el germen de un cuarto Reich que él esperaba liderar. Así llegamos a la enigmática noche del 1 de mayo de 1945. Junto con otros jerarcas nazis, se fuga del búnker de la Cancillería, y con él también se esfuma la gigantesca fortuna del Tercer Reich. Justo en ese momento comienza la historia que esta noche deseamos contaros. Ya veréis, será apasionante y sorprendente. Pues ahí está, José, los primeros datos de la caída del nazismo, y es cuando comienza un poco la historia que queremos contar. Pero antes déjame que te ponga la frase de Hitler que decía antes de suicidarse. Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido. ¿Cómo era este personaje? ¿Qué tenía dentro de la cabeza? No, me refiero a Hitler, antes de entrar en Bormann. Sí. Pues es que precisamente a mí eso es lo que primero me interesó, ¿no? Al ver que el nazismo estaba tan involucrado en temas de este tipo, misterios y esoterismos, me sorprendió ver que todos los de la cúpula del partido nazi, Hitler a la cabeza, habían formado parte de sociedades esotéricas, por ejemplo la Thule, ¿no? Directo o indirectamente, porque Hitler fue hermano visitante cuando era muy joven en esta sociedad, no le dejaron entrar en los círculos más internos, y después de eso te das cuenta también de la personalidad y la psicología de todos estos personajes. Himmler, Hitler, ¿qué tenía en la cabeza? Yo creo que es un misterio. Se han hecho estudios psicoanalíticos de él. De hecho, el primer informe que hicieron los servicios de inteligencia sobre un político en vida fue a Hitler, lo hizo la OSS, el servicio de inteligencia entonces americano, y el psicoanalista que hizo el trabajo a full time, porque estuvo un año entero solo trabajando en eso, con cintas personales, con entrevistas a personas que habían rodeado el círculo íntimo de Hitler, llegó a la conclusión de que era un personaje tan complicado y tan poliédrico que no sabía muy bien dónde encasillarlo. Sin duda, una personalidad megalomaníaca, pero de la que detrás probablemente había algo más, y ese es algo más que nos hunde en el misterio. ¿Cómo pudo arrastrar a tantos millones de personas? No, un tipo además retraído, poco agraciado físicamente, sí, ¿verdad? Y que hiciera lo que hizo y montara la que montó. Sí, no, es un absoluto misterio, incluso la gente que le rodeó también, ¿no? En ese sentido, pues a pesar del apoyo que tuvieron, porque tuvieron mucho dinero, ¿no? Antes ya de la guerra, dinero incluso del pueblo americano, del pueblo inglés, de muchas empresas, ¿no? Que les cedieron dinero, banqueros que les ayudaron. Eso no explica todo, ¿no? No explica toda la hecatombe que hicieron y cómo cambiaron, porque lo transformaron el siglo XX. Y sin duda el esoterismo tiene mucho que decir en todo eso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ese 1 de mayo de 1945. Hitler se suicida en el búnker, o eso dicen, y alguien se escapa con parte del tesoro, de la riqueza del Tercer Reich, tratando de fundar el cuarto, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos personajes? Bueno, pues siempre se habló de los personajes más cercanos a Hitler en los últimos días, cerca del búnker, ¿no? En los días finales de la guerra. Muchos de ellos desaparecieron, de otros se encontraron los cuerpos y de otros jamás se supo ni se ha sabido, ¿no? Y quizás los dos más importantes eran Martin Bormann
y Heinrich Müller, que era el jefe de la Gestapo. De Bormann hay todo tipo, incluso hoy en día, de teorías, es decir, efectivamente desapareció un día después de que Hitler se suicidara, el 1 de mayo del 45. Se supone que lo mataron durante la fuga los soviéticos, pero nunca se encontró el cuerpo hasta 1972, en que se encontraron unos restos, un cráneo, ¿no? Y unos restos óseos y tal, en una estación de tren en Berlín, cerca de de la Cancillería, ¿no? Del antiguo Tercer Reich, y se analizaron. Oficialmente se llegó a la conclusión de que ese era el cuerpo de Bormann, y pues hace muy poquitos años, en el 98 creo, uno de los hijos se dio su ADN para contrastarlo con los restos, y sí se llegó a la conclusión de que el ADN coincidía y que muy probablemente se trataba del cuerpo de Martin Bormann. Ahora bien, había un detalle raro, ¿verdad? Sí, hay muchos misterios, no solo los detalles forenses. Primero, el forense alemán que hizo el levantamiento y tal dejó claramente escrito en el acta que al cráneo estaba rodeado de una especie de arcilla roja de tierra, ¿no?, que no procedía del lugar de enterramiento. Es decir, ese cuerpo fue desenterrado al menos 2 veces, y que esa arcilla, incluso, y eso quedó en el acta, muy probablemente podría pertenecer, porque no parecía una tierra que se encuentre fácilmente en el centro de Europa o en Alemania, que podría pertenecer a un país centroamericano. Concretamente, incluso se atrevió a decir que podría ser tierra proveniente de Paraguay. Y había mucho más. Los restos óseos correspondían a una persona. Martin Bormann, cuando se fugó, si se le dio muerte, en el año 45, él nació en 1900, tendría 45 años en el momento de su muerte. Pues los restos óseos que se encontraron, supuestamente de él, eran de una persona bastante mayor. Luego ahí hay muchas teorías, si se fugó o no se fugó, si realmente siguió manejando esos dineros a lo largo del siglo XX hasta la década de los 70. De hecho, salieron unos informes del Servicio de Inteligencia argentino, del antiguo SIDE, hace bastantes años, informes que hoy en día se ponen en duda, ¿no?, sobre, que hablan de es una ficha policial, ¿no?, una ficha de inteligencia de Martin Bormann y sus andanzas en Argentina, sus andanzas en Paraguay, en Sudamérica, sus supuestos encuentros con Joseph Mengele, del que sí se sabe que se fugó, el doctor Muerte, ¿no?, sí se sabe que se fugó y que murió en el exilio, y sus encuentros con otros nazis. Hasta ahí, según ese informe, Bormann murió realmente en Argentina, en una clínica, aquejado de cáncer, ¿no?, en el año 72. Esa es una de las teorías. La otra teoría es, evidentemente, que lo mataron en la fuga y que los restos son los que se han encontrado y punto. Pero desde luego es un gran misterio lo que pasó con él, y sobre todo con los dineros que había manejado antes del final de la guerra, ¿no? Ya, sin embargo, tú aquí en este trabajo que haces planteas que Bormann fue un poco el que se encargó primero de sacar ese dinero, cantidades increíbles de dinero, y luego de alguna manera hacer que eso fructificara y crear todo, incluso la organización Odessa, famosa por la película y el libro que sacaron. Sí, lo que es cierto es que sí manejó, es decir, él cuando llega a ser secretario de Hitler y amasa todo ese poder, esa influencia, ¿no?, que todo el mundo tiene que pedirle permiso para ver al dictador, etcétera. Entonces él empieza a manipular por detrás, empieza a desviar esa cantidad de dinero. Se habla de casi, pues en el año 46, un año después de que acabara la guerra, creo que aproximadamente del Deutsche Bank desaparecieron unos 800, 900 millones de dólares, que para que te hagas una idea, Miguel, hoy en día pues multiplícalo por 100 probablemente. Es una auténtica fortuna, ¿no? Todo eso desapareció, reapareció en cuentas, por supuesto en cuentas suizas, ¿no?, en cuentas argentinas. La familia Perón tendría mucho que decir de eso, en cuentas españolas también, durante la época de la dictadura de Franco. Él durante 2 años hace todos esos movimientos de dinero y convence a los mismos industriales alemanes que habían apoyado al principio a Hitler para que también puedan seguir disfrutando de todas esas rentas, porque la guerra para ellos fue una gran inversión económica, con unas grandes ganancias, no solo en dinero directo, sino en piedras preciosas, en joyas, arte, en cuadros, en lingotes de oro, ¿no?, proveniente desde los campos de concentración hasta saqueos de todo tipo a lo largo de Europa, y entonces pues estamos hablando de una gran fortuna, casi 150 o 100 toneladas de oro, que no es moco de pavo, pues funcionando, ¿no?, a partir de los años 40,
y financiando diversos movimientos revisionistas y diversos movimientos neonazis por todo el mundo, ¿no? Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:30, 1:30 las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional de España, 900-137-137. Nuestros teléfonos están tranquilos ahora por si queréis participar en ese concurso que estamos teniendo. 5 libros sorteamos entre toda la gente que nos quiera llamar. José, ¿estás a gusto? Sí, muy bien. Bien. Curioso es que esa organización Odessa, eso es cierto que existió, ¿verdad? Sí, bueno, Odessa quizás no tuvo ese nombre, quizás tuvo otros nombres. Odessa inicialmente se da a conocer en una novela, es decir, como en ese sentido es algo ficcionado, es una ficción, ¿no? En una novela de Frederick Forsyth que se convierte en un bestseller, donde comienza a hablarse precisamente de una especie de red internacional que lidera una especie de movimientos, de subagrupaciones en todo el mundo, fundamentalmente en Europa, en España, en el norte de África y en Centroamérica y Sudamérica, agrupaciones nazis, neonazis, de antiguos oficiales de las SS, que funcionan con dinero y con las arcas que se han podido fugar de la guerra. Entonces, se llamara Odessa o no, sin duda existían organizaciones más o menos estructuradas, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica y en España también. Y todas esas organizaciones tuvieron una fuerza muy importante, es decir, hablamos de excombatientes de guerra y altos oficiales en algunos casos de las SS y del Tercer Reich. De hecho, nosotros pudimos hablar hace pues ya casi 11 años con algunos de ellos en algún convento perdido por Castilla. Sí, oficiales nazis, exoficiales nazis. Yo recuerdo haber hablado con Antonio Aberstrot, que no era un oficial nazi, sino que pertenecía al ejército, a la Wehrmacht, pero en un sitio muy especial, que era uno de los lugares, digamos, más secretos para la técnica nazi, que era en las islas cerca del Báltico, en las islas Spitsbergen y en Peenemünde, ¿no? Concretamente, este individuo se encargaba de la seguridad de los misiles que estaba diseñando Hitler para bombardear Londres, e incluso él vio los planos de misiles mucho más grandes que se iban a construir para bombardear Nueva York y para bombardear la costa americana, ¿no? Entonces, eso era un lugar de los más secretos del planeta entonces, en ese momento, donde se estaban construyendo los adelantos científicos más avanzados también del momento, y nos confirmó muchas cosas, bueno, algunas cosas que eran casi leyenda, como el tema de los Foo Fighters, ¿no? Nos habló él vio cómo cargaban en las panzas de algunos aviones experimentales una especie de bolas de acero, ¿no? Y esas bolas de acero, cuando las lanzaban en el aire, se convertían en como una especie de bolas de fuego. Y esas bolas de fuego fueron vistas al final de la guerra, fueron tomadas por ovnis, y bueno, pues ahí teníamos un testimonio fideligno de alguien que estuvo allí, lo vio, ¿no? Estuvo presente y hablaba de cómo eso podía ser un artefacto tecnológico inventado por los nazis, ¿no? Entonces, y eso te habló en el año 98, es decir, hay mucha gente que funcionó en España y alguna incluso muy mayor, pues sigue y seguirá por aquí. En un momento vamos a dar una lista de algunos personajes que han estado o siguen estando en España, nazis de esos que escaparon. Es curioso porque el Tercer Reich acaba después de esa Segunda Guerra Mundial con la pérdida de la guerra, pero hay un grupo de gente que sigue adelante, hay una especie de tesoro nazi que todavía se está buscando y se está tratando de seguir o hacer renacer el Cuarto Reich, ¿no? Sí, bueno, el tema del oro nazi se ha diversificado todo eso, es decir, cuando acabó la guerra, el Departamento del Tesoro americano se dio cuenta a lo largo de los años, ¿no? Y incluso el FBI tomó parte en ello, de que había una gran cantidad de dinero moviéndose en el mundo funcionando para grupos neonazis. De hecho, hay informes que hablan de más de 1000 empresas funcionando para este tipo de organizaciones, y sorprendentemente en España hablaban de más de 200. ¿Empresas que trabajaban para supuestos nazis o para un personaje nazi? Empresas que trabajaban para gente que se sabía que era pronazi, con nombres y apellidos,
pero que tenían, digamos, las manos limpias, pero que por encima de todos ellos parecía que funcionaban muy pocas personas, incluso se hablaba de una única persona. Ahí es donde volvemos a entroncar con la leyenda de Martin Bormann, de los fugados más importantes del Tercer Reich. Quizás esa persona era un banquero suizo, ¿no?, del que podremos hablar más adelante, pero sin ningún tipo de duda parecía que eran muy pocas o una sola persona la que manejaba por encima a los directivos de todas esas empresas, ¿no? Eso está absolutamente comprobado, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte del programa en la que vamos a hablar de nazis en España, es muy curioso, ayer, como decía, se celebraba el aniversario del tristemente famoso 11S. Hitler había planeado un 11S, ¿no? Cuéntanos la historia porque es fascinante. Sí, esto es muy poco conocido y de hecho, cualquiera que lo oiga pensará que es una leyenda más del Tercer Reich, de las muchas que hay, ¿no? Él parece ser que una de esas noches en que, porque él dormía por las mañanas, por las noches parece ser que era un insomnio incurable, ¿no? Y hacía pues largas veladas, ¿no?, con gente conocida y con los más cercanos. Entonces parece ser que en una de esas veladas, su arquitecto personal, Albert Speer, que tenía un diario personal y que tomaba notas de todas esas reuniones, pues dejó escrito, luego es un dato histórico, ¿no?, le dejó escrito que en una de esas noches Hitler, en una de esos pequeñas visiones o alucinaciones que tenía, pues empezó a describir cómo deberían bombardear Nueva York, cómo deberían atacarla, pero además con un método lo describió perfectamente. Él veía los rascacielos de Nueva York envueltos en llamas y derruyéndose, cayendo al suelo, y toda la ciudad envuelta en llamas en medio de la bruma, ¿no? Si me permites, voy a leerle exactamente lo que escribió Albert Speer. Dice: en los últimos compases de la guerra nunca había a Hitler tan fuera de sí mismo como en el momento que, presa de un delirio, nos narró el colapso de los rascacielos de Nueva York como si fueran torres en llamas. Describió cómo los edificios se convertían en antorchas ardientes que se derrumbaban y el reflejo de la ciudad se desintegraba en el cielo oscuro. Qué curioso, ¿verdad? Sí, es algo casi premonitorio, ¿no? Es decir, la idea no es nada nueva, no fue una idea muy reciente, ya la tuvieron ellos, ¿no? Y de hecho se preparó un proyecto para eso, se preparó un proyecto de la Daimler-Benz, de la Mercedes, ¿no?, que hacía aviones entonces para los nazis, y se trataba de un bombardero bastante grande, de un bombardero cuatrimotor, pero que bajo las alas no iba a llevar bombas. Es decir, este avión lo que iba es a cruzar todo el Atlántico, y cuando llegara a Nueva York y a Washington, lo que haría sería, bajo las alas tendría una especie de aviones misil que sí habían ya fabricado los nazis y que lo lanzaron en Londres, ¿no?, las V1 famosas, que iban teledirigidas, no llevaban piloto. Bueno, pues estos especies de aviones misil lo que harían sería dirigirlas directamente contra los rascacielos de Nueva York y contra los edificios más altos de Washington, ¿no? Y ese plan, bueno, pues hicieron los proyectos en abril del 44. Los proyectos existen, por supuesto, se pueden consultar, y nunca se llegó a desarrollar. Sin embargo, la idea estaba ahí, no es nada nueva, ¿no? 50 años antes de los atentados de Bin Laden. El 11S que había planeado Hitler. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos contaros más datos que seguramente desconocéis de los nazis, que no sé por qué tienen tanta atracción hacia la gente. ¿Por qué, José? ¿Por qué crees que sigue llamando tanto la atención lo de los nazis? Bueno, a mí es algo también que me causa bastante inquietud y me sorprende, ¿no? Quizás por lo que te decía al principio, es decir, esa mezcla entre la tecnología avanzada que produjeron, el cataclismo que produjeron, porque cambiaron un poco toda la política y todo el siglo XX, y también esa mezcla que a veces es casi embriagadora, ¿no?, con el esoterismo y con el ocultismo, y que surgieran de la nada, yo creo que eso es un cóctel explosivo, y es un cóctel explosivo que genera pues inquietud, genera interés, y desgraciadamente también genera seguidores hoy en día. Yo creo que esa es una de las claves por la cual el movimiento nazi, pues desgraciadamente sigue interesando, ¿no?, a mucha gente. Ya. Decíamos que algunos de esos nazis habían estado en España, había toda una red para traerlos aquí. Después de esa introducción nos damos más datos. En 1997, el diario El País se encontraba en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores.
un informe de 1945 de los servicios secretos aliados, que contenía una lista de repatriación con los nombres de 104 oficiales nazis que vivirían ocultos en España. Junto a ellos y después de esa fecha, unas decenas más llegarían a España. Decenas de estos refugiados nazis poblaron la geografía española, especialmente lugares como la Costa del Sol, la Costa Blanca o las Islas Baleares. De hecho, se puede encontrar la lápida de muchos de ellos en los cementerios de estas poblaciones. Algunos de ellos, como León de Grell, Otto Skorzeny u Otto Ernst Remer, son relativamente conocidos, pero hubieron otros muchos que disfrutaron de su exilio dorado en nuestro país. El primero de ellos, de Grell, fue el principal valedor del nazismo en Bélgica, creador del movimiento conocido como rexismo. Llegó a España en un avión que se quedó sin combustible y cayó en la bahía de San Sebastián. El régimen franquista lo sacó de las aguas y le dio asilo político y adoptó la nacionalidad española con el nombre de José León Ramírez Reina. Dirigió una constructora y continuó su labor de propaganda del rexismo publicando varios libros y fundando varias asociaciones fascistas. Vivió en Torremolinos y murió en Málaga en el año 1994. Son datos históricos y son tan solo un ejemplo. Hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. 900-137-137, nuestro teléfono 240, 1:40 las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España. Queremos desvelaros algunos datos históricos desconocidos. Déjame antes, José, mandar saludos. Nos escuchan en Cuba. José Luis de Radio Progreso en Cuba nos está escuchando. Saludos para toda la gente que fuera de España nos está escuchando y evidentemente para toda la gente que en nuestro país sigue la sintonía de Radio Nacional de España del Espacio en Blanco. España fue un sitio por donde caminaron muchos de estos nazis, ¿verdad, José? Sí, España fue un sitio, de hecho el sur de España, el Levante, en Denia, concretamente, Denia era un sitio estratégico, lo fue durante la guerra, para temas de inteligencia, ¿no? Y para espiar a los ingleses y a los aliados, y lo fue después de la guerra, porque, por ejemplo, por ese sitio, como por otros de Levante, pues por ejemplo venían barcos procedentes de Génova, de Italia, en una de las líneas de escape que tuvieron los nazis. Es curioso, ¿no? Es curiosísimo ahora que recuerdo porque justamente en algunos barcos, de esos barcos que venían de Génova a España, al final de la guerra, momentos antes de que acabara la guerra, se llegaron a juntar judíos y nazis que huían del peligro en el mismo barco. No, eso está, sí, eso está demostrado. Es decir, nazis infiltrados y judíos huyendo al final del mismo peligro, ¿no? del mismo terror. Y eso sucedió, ¿no? Y efectivamente Denia, por ejemplo, como otras localidades, fue un punto de paso importantísimo, porque parece que el Vaticano expedía pues pasaportes, tenía casi un comité dedicado a expedir pasaportes falsos a algunas de estas personas, ¿no? A cambio de diferentes prebendas y a cambio de favores. ¿Eso está aprobado? ¿Son datos históricos? Lo que está probado es que Pío XII tuvo mano izquierda y mano derecha, es decir, por una parte criticaba el régimen nazi y por otra parte dejó hacer y indirectamente ayudaron. Por supuesto, no se puede hablar de la Iglesia como estamento que ayudara, sino de personas dentro de ese estamento que indudablemente, y personas con nombres y apellidos, influyeron y ayudaron a fugar a esa gente, es decir, con documentación, etcétera, ¿no? Y toda esa gente pues entraba fundamentalmente por el Levante español, algunos se quedaban en España, formaban parte de una cosa que entonces se llamaba la Legión Alemana, ¿no? Que se nutría de dinero procedente de Alemania durante los años 50 y 60, amparados por la dictadura de Franco, y otros muchos pues no se quedaban en España, cogían hacia Lisboa o incluso hacia Galicia, hacia el puerto de Vigo, y se fugaban cara a Sudamérica o cara a Centroamérica, fundamentalmente hacia Buenos Aires o hacia Paraguay, ¿no? Entonces España fue un punto en ese sentido importantísimo. De hecho hay un documento del año 47, si mal no recuerdo,
de la inteligencia americana, que ya habla de 104 oficiales nazis, y cuando hablamos de personajes de este tipo hablamos de 104 personajes muy importantes del régimen nazi que estaban viviendo aquí en España y se daban direcciones, o sea, calles de Madrid donde vivían, calles de otras localidades, teléfonos, es decir, estaban perfectamente ubicados. Entre todos ellos había un doctor, el doctor Muerte, y tú aquí has sacado el testimonio de una persona que estuvo en esos campos de concentración. Ahora vamos a contar quién era el doctor Muerte, porque era un personaje. Marcelino Bilbao, un español que sobrevivió milagrosamente a las historias que hacía este personaje. Decía, se me paralizaba el cuerpo, meaba rojo y me salía sangre de la cara. Le estaban poniendo continuas inyecciones de benceno, José. Sí, fue tremendo lo de Arie Bergheim. Es que simplemente pasó 7 semanas por el campo de Mauthausen y esas 7 semanas le valieron... ¿7 semanas solo? Sí, 7 semanas. Y solo ese tiempo, ese corto lazo de tiempo, le valió para contraer crímenes contra la humanidad gravísimos, ¿no? Parece ser que, bueno, ponían a la gente en hileras interminables, él se sentaba en una silla durante horas y iba inyectando, segundo sí, segundo no, a la gente según le llegaban. Y sí, pasaban cosas, como acabas de describir, horribles. Hubo gente como Marcelino Bilbao que se salvó milagrosamente y que pueden contarlo, lo han contado y han demostrado que eso pasó y fue cierto. Yeah. La lástima de todo esto, ¿no?, de este doctor Muerte, como fue apodado, ¿no?, es que se pudiera fugar y que además, bueno, se pudo fugar porque él tenía una fortuna, bastante dinero, ¿no? Es decir, tenía una fortuna personal bastante importante y eso sí le interesaba a toda esta red y la agrupación de nazis que se habían fugado, ¿no?, de la guerra, y le dieron cobijo rápidamente. Se pudo fugar, ha vivido durante muchos años y de hecho hasta sus 91 años, en el 2005, se le localizaba por aquí, por España, concretamente en Cataluña. Es decir, la Policía Nacional lo tenía prácticamente en el punto de mira en base a unos pagos. Parece ser que el hijo de Rolf hacía pagos, empezó a enviar cantidades de dinero muy grandes a una cuenta española, a una cuenta bancaria española. La policía se dio cuenta, empezó a intuir que se trataba de este personaje, un personaje de los más peligrosos y más buscados, y lo habían prácticamente localizado en la costa catalana. Lo que pasa que parece ser, según algunas informaciones que no están muy confirmadas, que se embarcó en un yate o algo parecido rumbo al sur de España, rumbo a Benidorm. Y a partir de ahí se le perdió la pista. Tenemos un informe que vamos a poner. Recordar que Mauthausen fue el campo donde más españoles hubo, campo de concentración, uno de los lugares más increíbles que yo he podido visitar, siniestros, donde estaba este personaje. Un personaje que os queremos contar mínimamente parte de su historia y sobre todo donde dicen que estuvo, un documento que hemos conseguido escuchar. Te invito también a escucharlo, José. Sí. El alemán atlético y de una estatura imponente, que los habitantes del Cairo conocían como Tarek Hussein Farid, mantuvo hasta en la vejez la disciplina de caminar unos 15 minutos diarios por las bulliciosas calles de la capital egipcia. Caminaba hasta la famosa mezquita Al-Azhar, donde se había convertido al Islam, y hasta el café J. Groppi, en el centro, donde encargaba tortas de chocolate para sus amigos y compraba bombones para los hijos de estos, que lo llamaban Tío Tarek. Amigos y conocidos de Egipto también lo recuerdan como un ávido fotógrafo aficionado, que casi siempre llevaba una cámara colgada del cuello, pero nunca permitía que lo fotografiaran. Tenía buenos motivos para ello. El tío Tarek se llamaba Alibert Ferdinand Heim, miembro de las Waffen-SS de Hitler y médico de los campos de concentración de Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen. El tío Tarek era el doctor Muerte. Fue tras los muros grises de piedra de Mauthausen, en su Austria natal,
que el Heim cometió atrocidades contra centenares de judíos y otros prisioneros, que le valieron ese temible apodo y la condición de criminal de guerra nazi, más buscado del centro Simon Wiesenthal, donde pensaban que seguía en libertad. En el prontuario del Dr. Heim figuran operaciones a prisioneros sin anestesia. También se lo acusa de extirpar órganos a personas con buena salud para luego dejarlas morir en la mesa de operaciones, de inyectar veneno y en ocasiones nafta en el corazón de otras víctimas y de conservar algunos de sus cráneos como recuerdo. Después de vivir bajo el radar de los cazadores de nazis durante más de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los mismos en el balneario alemán de Baden-Baden, donde tenía esposa, 2 hijos y un consultorio de ginecología, logró escapar cuando sus cazadores lo tenían casi cercado. Fue en el año 1962. Su escondite, así como su muerte en 1992, fue uno de los mayores secretos hasta ahora guardados. En Alemania e Israel, los investigadores dijeron una y otra vez que pensaban que Heim estaba vivo y oculto en América Latina, cerca de Chile, donde vivía una presunta hija natural. Testigos de Finlandia hasta Vietnam y desde Arabia Saudita hasta Argentina mandaron datos sobre su posible paradero. Un maletín polvoriento con cierres rojos, que permanecía guardado y casi olvidado en El Cairo, reveló el itinerario del Doctor Muerte a Oriente Medio. El diario The New York Times y el canal de televisión alemán ZDF obtuvieron el maletín de manos de la familia Doma, los propietarios del hotel donde vivía Heim. La documentación que había en su interior cuenta la historia de su vida y su muerte en Egipto. El maletín es en realidad un archivo de páginas amarillentas, algunas en sobres que aún estaban sellados. Guardaba cartas, la historia clínica de Heim, su documentación financiera y un artículo subrayado de una revista alemana sobre su propia búsqueda y su juicio en ausencia. Hay hasta dibujos de soldados y trenes que hicieron los hijos que había dejado en Alemania. Algunos documentos llevan el nombre de Heim, otros el de Farid. Pero muchos de estos últimos, al igual que una solicitud de residencia en Egipto bajo el nombre de Tarek Hussein Farid, tienen la misma fecha de nacimiento, 28 de junio de 1914, y el mismo lugar de origen, Rackelsburg, Austria, que corresponde a Heim. Si bien alguno de los 10 amigos del Cairo que identificaron una fotografía del Heim conocía su verdadera identidad, sí dieron indicios de que podía tratarse de un fugitivo. Lo que me decía mi padre es que parecían buscarlo tal vez los judíos y que se había refugiado en el Cairo. Según su propio hijo, el Doctor Muerte abandonó Alemania y atravesó Francia y España en un auto antes de cruzar a Marruecos para instalarse en Egipto. Fue una casualidad que la policía no me detuviera porque justo en ese momento no estaba en mi casa, escribió Heim en una carta a la revista alemana Spiegel, después de que se publicara un informe sobre él en 1979. La carta se descubrió en sus archivos, todos escritos con una meticulosa letra cursiva en alemán o en inglés. La copia de un certificado de defunción egipcio confirmó las versiones de testigos de que el hombre llamado Tarek Hussein Farid murió en 1992. Dos hombres condujeron una furgoneta blanca con el cuerpo de Heim, que había sido lavado y envuelto en una sábana blanca, según la tradición musulmana, y colocado en un ataúd de madera. Doma contó que habían sobornado a un empleado de un hospital para que aceptara el cadáver,
pero que las autoridades egipcias se enteraron y entonces terminaron enterrando al Doctor Muerte en una fosa común, sin nombre, de forma anónima. Terminaba la historia de un médico que se hizo famoso por sus atrocidades en los campos de concentración nazi. El exprisionero de Mauthausen, Joseph Kohl, declaró ante la justicia el 18 de enero de 1946 y contó cómo el Dr. Hein tenía la costumbre de revisarles la boca a los prisioneros para determinar si tenían los dientes en perfecto estado. De ser así, mataba al prisionero con una inyección. Le cortaba la cabeza, la dejaba en el crematorio durante horas hasta que desaparecía toda la carne que cubría el cráneo, que luego preparaba como objeto decorativo para su escritorio y los de sus amigos. Era parte de la historia del Doctor Muerte, un doctor que estuvo en nuestro país. Nuestro invitado nos cuenta. Vaya personaje, José. Sí, toda una joyita del género humano, un poco un calco simétrico de Joseph Mengele, que también andaba por Paraguay funcionando y tal. Pero fíjate, esta historia es que nos muestra claramente todo lo que pasó en el siglo XX con esta gente, ¿no? Es decir, cómo policías de todo el mundo, siguiendo pistas a veces auténticas, a veces falsas, han estado detrás de toda esta gente, ¿no? De hecho, semanas antes de morir Wiesenthal, su fundación seguía asegurando que, por ejemplo, el Martin Bormann, del que hablábamos al principio, ¿no? Sí. A pesar de la identificación con ADN, a pesar de la identificación de los restos y tal, seguían insistiendo en que Martin Bormann seguía vivo, que había que buscarlo, ¿no? Es decir, es un ejemplo, el informe, que además os felicito, ¿no? Es un informe completísimo y tremendo, ¿no? Demoledor, vamos. En ese sentido es un ejemplo de cómo esta gente pues ha burlado, en base también a intereses económicos, ¿no? Y a lo que decíamos antes, a muchas personas importantes que han dejado hacer y les han dado cobijo, ¿no? En muchas ocasiones. Pues se han movido a lo largo del siglo XX, incluso a principios del siglo XXI, pues por medio planeta. Ya. Nos quedan pocos minutos para noticias de las 3 y aún en la segunda parte os vamos a hablar de las conexiones entre los nazis y Al-Qaeda, la tercera guerra mundial que llaman la guerra del terrorismo. En España también estuvo muy brevemente Otto Remmer, el ex jefe de la escolta de Hitler, que llegó a España después de algunos años y fue el principal artífice de que fracasara el famoso atentado contra Hitler, capitaneado por Klaus von Stauffenberg, el personaje que hace Tom Cruise en la película Valkyria, ¿verdad? Sí, este personaje llegó mucho más tarde que Skorzeny y que todos estos, pero bueno, estamos hablando, digamos, del escolta de guardaespaldas de Hitler, ¿no? El jefe de todo el grupo de escoltas, un personaje importantísimo. Se sabía dónde estaba, se sabía, bueno, tanto se sabía que yo recuerdo que meses antes de su muerte, que fue, creo que había sido en Marbella en el 97, ¿no? Pues meses antes de su muerte sí recuerdo que se había grabado un reportaje en un medio nacional bastante importante para intentar entrevistarlo, porque se sabía perfectamente dónde vivía, se sabía todos sus movimientos, incluso todo el follón que se montó cuando murió, ¿no? Es decir, toda la gente que vino, no solo de Europa, de fuera de Europa, de un montón de partes del mundo al funeral, a hacer allí una celebración semimacabra prácticamente, todo eso se recogió, hay imágenes de ello y sí estuvo por aquí pues con total impunidad moviéndose por España. Hasta aquí parte de lo que queríamos contaros de los nazis en España. ¿Hay más? Esto os va a dar un dato de la Tercera Guerra Mundial que hablaremos en un momento. Nos estamos enfrentando a una guerra mundial en potencia. Nuestro enemigo, supuestamente nada sofisticado, se ha percatado de que somos un blanco fácil. Y poner fin al mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que parece. ¿Qué más me estás ocultando? Sabes que estamos en guerra, ¿no? Nuestro enemigo no quiere negociar. Atentados mortales en Ámsterdam, Londres y en otras ciudades de Europa. Tengo que confiar en cualquiera ahora mismo. Vivimos en un mundo muy peligroso, amigo. Vale. Este mundo se ha puesto peligroso. José, te dejo ahí unos segunditos
En la segunda parte del programa hablaremos de esas extrañas conexiones que tú dices en ese trabajo entre los nazis y Al-Qaeda y esa tercera guerra mundial que se ha desencadenado hace algún tiempo. Quizás estaban detrás algunos grupos de esos, ¿verdad? Vale, sí, muy bien. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay cosas que contaros todavía que seguramente desconocéis. Tenemos un informe sobre desapariciones y mucho más. Y el concurso que sigue en marcha, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar esta noche. Llamada gratuita, 900-137-137. Volvemos enseguida, no os perdáis la segunda parte del programa. Hay mucha gente que piensa que la ciencia, la medicina va a hacer que lleguemos a ser inmortales y perfectos y que gracias a todos los avances vamos a poder vivir casi eternamente. Y eso dice nuestro próximo invitado, un investigador, Salvador Mazip, que está en Inglaterra. Buenas noches, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Vamos a poder llegar a ser inmortales y perfectos, como cuentas más o menos en tu libro? No sé si este va a ser una realidad o no. En el libro hablo por lo menos de la posibilidad o de que este sería uno de los objetivos o uno de los fines en los cuales la ciencia está trabajando actualmente. Inmortales no sé si llegaremos a ser, vivir un poco más, yo espero que sí, y perfectos ya veremos. Últimamente lo que sí nos asombra con la ciencia son la cantidad de avances que se están dando. Se descubre el genoma, el mapa humano, se pueden hacer casi cosas a la carta. Hay un montón de cosas en las que nos estamos sorprendiendo con la ciencia. ¿Crees que va a haber mucho más sorpresas todavía? Sí. Yo creo que estamos justo empezando. Estamos viviendo un momento clave, creo yo, en la ciencia biomédica, en la medicina y en las ciencias biológicas, que estamos empezando tenemos tantos datos ya acumulados, tantos conocimientos, que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos. En los próximos años yo creo que veremos grandes cambios. Tú estás investigando en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Exacto. Eres profesor de mecanismos de muerte celular. Sí, suena bien, ¿verdad? Suena raro, por lo menos, sí. Sí, no, la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece. Es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes, por ejemplo, es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña, lo más rápido, lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse, a que se muera y se elimine, y así se elimine el riesgo también. ¿Y eso se hace? ¿Se puede hacer? Sí, esto es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente y es uno de los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para evitar el cáncer. Si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo, podríamos, en principio, tratar mejor el cáncer. Ya. ¿Tú eres investigador de genética molecular? Sí, bueno, esto sería una de las cosas que he estudiado es la genética molecular, podría decirse eso. ¿Y ahora qué estás investigando? Básicamente mi trabajo se centra en el cáncer, en buscar e intentar entender por qué pasa un cáncer, cuáles son los mecanismos a nivel genético y celular de que un cáncer aparezca y cómo podemos usar esta información para intentar frenarlo. Y esto me está llevando también a estudiar cosas como los radicales de oxígeno, que son parte importante de nuestras defensas contra el cáncer, y también el envejecimiento celular, que está también bastante relacionado con lo que sería el cáncer. ¿Y te tienes que ir al Reino Unido a investigar? Porque aquí en España no se investiga, ¿no te dejan? ¿O? No, sí, en España se investiga mucho y de muy nivel y muy bien. Lo que pasa es que no hay sitio para todos, aún no hay, el gobierno aún no ha invertido suficiente dinero. Ha cambiado mucho las cosas desde que me marché hace ahora como 10 años, pero aún no estamos a nivel de otros países como por ejemplo Inglaterra, donde estoy ahora, donde la inversión del Estado y de las fundaciones privadas es mucho más importante y donde se puede hacer cosas más, podemos trabajar mejor. Ya, pero hay un montón de españoles, eso sí, investigando por ahí fuera de España, ¿eh? Sí, somos muchísimos los que estamos fuera. Yo creo que investigadores de mucho nivel, o sea, como decía antes, en España hay gente muy buena, pero también hay gente muy buena fuera que aún no ha vuelto, y yo creo por lo que falta aún faltan más plazas, aún falta más inversión. Bueno, pues si te parece hablemos quizás de las preguntas que te haría la gente normal cuando se enfrenta a una obra como lo que tú has publicado, Inmortales y Perfectos. Venga. El cáncer, ¿qué es el cáncer? Es una palabra maldita que cuando se nombra todo el mundo se pone a temblar y cree que ya no hay remedio. Si tienes un cáncer te mueres irremisiblemente, ¿es así? No, y esto en el libro quería dejarlo muy claro. El cáncer sin duda es una enfermedad muy grave, pero no es mortal en todos los casos. Hemos avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico precoz. Conseguimos descubrir los cánceres mucho antes de lo que se hacía antes, y conseguimos así poderlos eliminar y tratar con mucho más éxito. Poco a poco iremos viendo aún más mejoras en este campo y seremos capaces de ir controlando mejor el cáncer. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce en todas las partes del cuerpo? Que no está localizado en un sitio, sino que de repente te puede dar en cualquier lugar.
Sí, el cáncer es una enfermedad muy especial, muy curiosa. De hecho, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que llamamos cáncer, que son todas, de hecho, bastante diferentes y con principios genéticos y con bases bastante diferentes. Lo común de todas ellas es que una célula de nuestro cuerpo decide o empieza a crecer y a dividirse sin control, sin seguir las pautas que tiene marcadas. ¿Y por qué hace eso? Discúlpame que te... Normalmente es porque ha recibido algún tipo de daño, su DNA se ha dañado y se han activado una serie de genes que normalmente no tendrían que estar activados, o se han desactivado otros que tendrían que estar activados. Esto hace que, pues es lo que decía antes, actúe un poco por libre, se salte las normas y empiece a dividirse cuando no tendría que hacerlo. Esto es, después de un tiempo, lo que pasa es lo que conocemos como el tumor, una masa de células que se ha formado a partir de esta célula original que va creciendo sin parar y que es lo que poco a poco va a empezar a darnos problemas. El principal problema de los cuales al final es lo que se llama la metástasis, que es cuando las células de este tumor empiezan a viajar por la sangre y se establecen en otros órganos, en otros tejidos, que es lo que decíamos al principio, de que entonces el cáncer se expande por todo el cuerpo, que es lo que normalmente mata al individuo. Son células tremendas, ¿no? Porque de repente salen de un sitio y se pueden ir a otro, enquistar o ir a otro y contagiar esa enfermedad. Sí, tienen una serie de peculiaridades que hemos ido descubriendo con el tiempo que son realmente fascinantes. Perdona, ¿que no tienen el resto de las células normales? ¿O? Exacto, sí. Por ejemplo, las células del cáncer son inmortales, una cosa que nuestras células normales no son. ¿Sí? Todas las células de nuestro organismo tienen una fecha de caducidad y llega un momento que se paran y que se mueren o que se quedan ahí jubiladas, digamos. Las células cancerosas, lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hacen es aprender a superar este límite y a vivir sin parar, sin fin. Y hay muchas otras características que las hacen únicas, por ejemplo, esta habilidad que tienen de salirse de su tejido cuando normalmente todas las células se quedan más o menos en su casa. Estas aprenden a viajar y a establecerse en otro tejido, en la otra punta del cuerpo, y ahí volver a crecer y volver a formar tumores. Esto es realmente increíble. ¿Y qué tipo de información les ha cambiado a este tipo de células? Y además, ¿el cáncer es una enfermedad de ahora o lo ha habido siempre? No, el cáncer es una cosa que creo que es inherente al cuerpo humano y a todos los organismos vivos multicelulares por el hecho de que cuando las células se dividen, cuando vamos avanzando en nuestra edad, el DNA de las células siempre acaba dañándose de una manera u otra. Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro DNA y el mismo hecho de irse dividiendo las células puede generar errores en el DNA. Esto hace que cuando llevamos un cierto tiempo viviendo, estos errores se acumulan y pueden crearse estos problemas que decíamos a nivel de genes que se activan o se desactivan cuando no les toca. Por eso creo que el cáncer siempre ha estado ahí, siempre es un problema que tendremos y que ahora, y por eso es tan difícil también de solucionar, porque es muy inherente al sistema mismo de lo que es la vida. Pero creo que poco a poco vamos a poder intentar, lo que decíamos antes, controlarlo mejor. ¿Controlarlo se podrá curar? Curar es una palabra muy gorda, digamos. Todos los científicos, si les preguntas, todos los que trabajamos en cáncer, si les preguntas si vamos a curar el cáncer, siempre responden con evasivas o con mucha precaución, porque curar es difícil, porque estas células cancerosas, estas peculiaridades que tienen, una de ellas es que solo que se escape una célula puede formar de nuevo un tumor. Por eso, creer que vamos a poder eliminar todas las células de un cáncer es bastante optimista, es difícil. Eso no quiere decir, esto parece negativo, pero no quiere decir esto que no podamos hacer frente al cáncer y vencerlo de alguna manera. Por lo que los científicos estamos intentando ahora, más que curarlo, es controlarlo, es frenarlo, congelarlo en un estado latente, y que podamos, aunque tengamos cáncer, podamos vivir con este cáncer muchos años y no necesariamente morir de este cáncer. Convertirlo, digamos, en una enfermedad crónica, por ejemplo, comparable a lo que podría ser una diabetes o un problema, o los problemas de corazón. Tú te tomas tus pastillas por la mañana para controlar tu presión o lo que sea, y de la misma manera pensamos que un día podremos tomar nuestras pastillas para controlar el cáncer y así ir viviendo tranquilamente. ¿Estamos cerca de eso? Estamos un poquito, cada día un poco más cerca. Sin duda queda mucho aún para llegar a este punto, pero yo creo que en los próximos 10-20 años veremos cambios muy importantes en este sentido. Esta noche abriendo la puerta hacia el mundo de la ciencia, hacia el mundo de la medicina, tratando de buscar si podemos ser inmortales y perfectos, con Salvador Macip. Salvador, cambiamos un poco de tema porque quiero tocar muchas cosas muy rápidamente para que nos instruyas y nos des un poco de luz. Las células madre es otro de los inventos, otra de las noticias que nos han asombrado en los últimos tiempos. De repente se descubre una célula que puede casi curar todo o formar otro tipo de organismos dentro
de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, exacto. O sea, la célula madre, de hecho, ha estado siempre ahí. Es lo que cuando empezamos, cuando digamos se fecunda el óvulo, cuando empieza a formarse el organismo, aquel embrión está lleno de células madre. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora últimamente es cómo usar estas células madre o el potencial que tiene estas células madre para curar, para lo que decías tú, para generar órganos o tejidos en el laboratorio que después podríamos implantar en la persona para sustituir tejidos que estuvieran dañados, por ejemplo, debido a enfermedades o debido al mismo envejecimiento. Cuando te deja de funcionar un riñón, podríamos, en teoría, usando células madre, generar estos riñones artificiales para ponerlos en las personas, y así de esta manera pues ser un poco más sanos e incluso alargar la vida, como decíamos antes, vivir un poco más y mejor. Con esas células madre, ¿qué se ha podido conseguir ya? De hecho, no mucho. O sea, estamos en una fase de promesas, estamos en una fase de que estamos dándonos cuenta de todas las cosas que podrían ser posibles, pero aún hay muchos obstáculos técnicos y éticos que hay que superar. Se está vendiendo en algunos países algunas terapias con células madre que los expertos suelen decir que hay que ir con mucha precaución porque aún no sabemos realmente cómo funcionan, si funcionan o son seguras. En Estados Unidos, que son un poco los pioneros en la ciencia y los que van con más cuidado con estas cosas, están aún estudiando si son factibles o no, si son seguras las terapias con células madre. Es decir, estamos aún en fases muy muy iniciales y no sabemos hasta dónde hasta dónde llegaremos con estas técnicas, pero si las promesas se cumplen, realmente podríamos hacer un montón de cosas inimaginables. Más preguntas. ¿Se puede elegir, o uno va a poder elegir dentro de poco, el sexo de sus hijos y las características? Tener un hijo alto, rubio, bajo y moreno, o alto y moreno, con ojos verdes, que tenga 200 de coeficiente intelectual, y que sea guapo, inteligente, etcétera, etcétera, o una hija. De momento no, y no creo que en un futuro próximo estemos tan capacitados para hacer esto. Esto implicaría, primero, que somos capaces de entender qué genes en nuestro ADN, qué parte de nuestro genoma da cada una de estas características que hemos dicho. O sea, cuál es el gen responsable para que seamos altos o guapos o más listos. De momento no sabemos nada de toda esta información, no lo sabemos, y de hecho lo que sabemos es que es mucho más complicado que esto, que normalmente no es un solo gen el que define todas estas cosas, que hay muchos genes actuando conjuntamente que contribuyen a todos estos factores. Y aunque supiéramos realmente qué genes tendríamos que modificar para obtener todas estas características, aún nos quedaría el hecho de cómo hacemos para modificarlos, que no es sencillo. Se puede hacer en animales, de alguna manera hemos conseguido manipular los genes de animales, pero aún estamos bastante lejos de poderlo hacer en humanos. Sin embargo, sí podemos elegir el sexo de nuestro hijo, ¿no? Bueno, de hecho, esto se hace en algunas técnicas de fecundación in vitro, que en ese caso es bastante fácil porque se generan normalmente bastantes embriones y de estos embriones pues puedes decidir escoger uno de ellos, de los que sean machos o hembras, en función de lo que quieras. Esto es fácil porque sabemos cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. Sabemos que uno tiene dos X en los cromosomas y otro tiene una X y una Y. Entonces podemos escoger cuáles de ellos son. De aquí a poder escoger otras características más finas, como decíamos, de color de ojos o de características físicas buenas o diferentes, es un poco más difícil. Hablemos de otra cosa. Antes comentabas que trabajabas con los radicales. ¿Eso puede servir para frenar el envejecimiento? De hecho, hemos descubierto, se ha descubierto en los últimos años que, hace un poco de tiempo ya de esto, que los radicales de oxígeno, que son unos productos secundarios que aparecen debido a la respiración, debido a que usamos oxígeno para vivir, estos radicales de oxígeno lo que hacen es dañar progresivamente nuestras células, nuestro ADN, y hacer que estas células vayan envejeciendo. O sea, se cree que la generación de estos radicales de oxígeno por nuestras células es lo que nos hace envejecer, o por lo menos uno de las razones por las cuales envejecemos. Entonces, parece claro pensar que parece fácil decir que si los oxidantes, los radicales de oxígeno nos oxidan y nos envejecen, usar antioxidantes contra estas cosas podría frenar el envejecimiento. Se está investigando en estas líneas, pero hay que decir que hasta el momento no se ha encontrado que los antioxidantes, de la forma que los conocemos, por ejemplo la vitamina C o por ejemplo esas pastillas que se venden a veces en farmacias, nada de esto se ha visto que pueda frenar el envejecimiento. Esto no quiere decir que eso no sea una línea válida de investigación y que en el futuro encontremos algo que nos permita evitar que estos oxidantes, que estos radicales de oxígeno dañen nuestras células,
pero de momento aún estamos estudiándolo. La clonación es otro de los temas que durante un tiempo ha sorprendido mucho a la gente. Se han clonado animales. ¿Se puede clonar un ser humano? Parece que tenemos la técnica ya necesaria para hacerlo. Tenemos los primeros pasos. Aún no tenemos todas las técnicas dominadas para clonar humanos, pero tenemos las primeras técnicas más o menos estudiadas que nos permitirían avanzar hacia la clonación de humanos. Lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos y una vez más hay problemas éticos ahí que hay que considerar. Pero lo que estamos haciendo los científicos, los que trabajan en células madre normalmente, o en células madre en clonación, es usar las técnicas estas de clonación para lo que decíamos antes de la medicina regenerativa, esta capacidad que tienen las células madre de generar órganos nuevos que podríamos implantar en las personas. Con la clonación lo que conseguiríamos es que estas células madre que sacaríamos de embriones tuvieran nuestro propio ADN, lo que es muy importante si queremos trasplantarlas en nuestro organismo para evitar el rechazo. Entonces, lo que es la clonación terapéutica, esto de usar clonación con células madre para regenerar organismos, estamos avanzando bastante en este campo. Lo que es clonación pura y dura, lo que se entiende, digamos, de generar individuos clónicos, es algo que en principio no es tan interesante como la clonación como terapia, y que se está investigando, pero no tanto, y que hay aún muchas dificultades técnicas que hay que superar. Pero mediante esta técnica sí podríamos conseguir órganos para trasplantes, ¿no? Sí, esto sería realmente la gran, otra vez promesa, la gran utilidad de las técnicas de clonación serían para generar órganos en el laboratorio, no para generar personas como la gente piensa. Se piensa cuando hablamos de clonación, todos estamos pensando en el ejército de clones de la Guerra de las Galaxias o en ejércitos de gente todos iguales y perfectos. La clonación está más bien pensada a lo que decía antes, a intentar encontrar la forma de que generando tejidos en el laboratorio, cuando los pongamos en el organismo, no sean rechazados. ¿Se puede crear vida artificial con la técnica que hasta ahora se ha desarrollado? Una vez más, estamos en los primeros pasos, yo creo, de generar vida en el laboratorio. Cuando hablamos de vida, una vez más, hay que pensar que, es una diferencia en crear vida a nivel de bacterias o a nivel de organismos que son una sola célula, a crear vida cuando hablamos de hombres o personas o animales que son organismos mucho más complejos. Entonces, los primeros pasos para crear vida simple en el laboratorio ya se han hecho y estamos avanzando por esta línea. Yo creo que crear personas o humanos en el laboratorio es algo que va a ser muy difícil. No sé si nunca lo llegaremos a ver, especialmente cuando hay una forma mucho más fácil de crear humanos, que es la reproducción normal y corriente que usamos cada día. No sé si tiene mucho sentido crearlos en el laboratorio. ¿La ciencia avanza por un camino conocido o hay muchas cosas que se nos ocultan, misteriosas, que de repente nos pueden dar una sorpresa? Como por ejemplo se me ocurre lo que hacían los médicos que estaban con Hitler, que hacían experimentos súper extraños para tratar de hacer un ser superior. Si se nos cuenta todo lo que la ciencia va descubriendo, o hay mucho secretismo todavía en todo esto. No, yo creo que yo estoy bastante seguro de que todo lo que se hace se explica. O sea, una de las cosas básicas de los científicos para poder avanzar entre nosotros es contarnos todo lo que hacemos, y todo lo que contamos un momento u otro llega al público. O sea, no hay secretos que la gente pueda creer que estamos haciendo cosas que no contamos. De hecho, precisamente el hecho de explicar todo lo que hacemos es lo que está generando todos estos debates éticos que puede haber alrededor de las células madre, de trabajar con embriones. Y quizás el único problema es que no nos explicamos suficientemente bien. O sea, estamos explicando lo que hacemos, pero a veces no queda muy claro, no se entiende mucho. Esto es uno de los motivos por los cuales también he escrito este libro, es para intentar explicar a la gente lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a dónde creemos que vamos a poder llegar y cómo vamos a llegar ahí, y qué significa realmente cuando estamos hablando de células madre o de clonación o del genoma humano, qué queremos decir cuando hablamos de todo esto. Por lo menos tú lo explicas bastante clarito, yo me estoy enterando. Gracias. Hablemos del genoma humano. El genoma humano, cuando lo descubrieron, decían que era como el ladrillo primigenio que construye al ser humano. ¿Es así? Sí, es un poco el código de la vida, un poco de nuestro libro de instrucciones para crear un organismo, un ser humano en este caso. El paralelismo podría ser es realmente como un libro que podemos leer, donde hay las instrucciones que nos permitirían empezar a partir de una célula, empezar a generar esta cosa fabulosa que es el cuerpo humano, y también cómo mantener este cuerpo humano en funcionamiento y en salud, funcionando a lo largo de los años. Somos capaces de leer este libro, aún no somos capaces de entenderlo, y mucho menos
menos aún no somos capaces de modificarlo, de cambiar las palabras de este libro, pero en eso estamos. Cuando lo sepamos leer y traducir, podremos poner esos ladrillos donde queramos y teóricamente construir lo que se nos antoje. Teóricamente hasta cierto punto podríamos hacer alguna de estas cosas. Veremos hasta dónde podremos llegar, hasta dónde los conocimientos nos permitirán llegar. Yo creo que sí, que veremos cosas fabulosas en los próximos años a partir de punto que estamos ahora, de que empezamos a entender lo que hay escrito en este libro. Creo que veremos en algún momento también que vamos a ser capaces de jugar un poco con esta información para conseguir que, más que lo que decíamos antes de que seamos todos rubios y guapos y altos, que es una cosa que tiene una utilidad bastante poco, no sé, yo creo que relativa, que seamos todos guapos realmente no es tan importante, pero sí que seamos resistentes a enfermedades, o que por ejemplo seamos capaces de encontrar el gen que nos permite ser resistentes al cáncer, por ejemplo. Esto sería un gran avance para la humanidad. Algunos sectores tachan a los científicos, quizá como tú, que queréis ser como dioses. De repente ya estamos a punto de entender los últimos secretos de la vida, con lo cual podemos manipularla, podéis llegar a ser como dioses. ¿Os sentís así? No, ni mucho menos, no creo. Bueno, yo creo que es el hecho de que ver al científico como Dios o como alguien que tiene un conocimiento que el resto de los mortales no tiene, es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos, desde que se inventó la ciencia, digamos. Siempre ha habido este miedo de que el científico sabe más que el resto de la humanidad y que puede usar este conocimiento para hacer cosas impensables. Es cierto, cada vez sabemos más, cada vez podemos hacer más cosas, pero ni mucho menos tenemos el poder absoluto y siempre lo hacemos. Cualquier cosa que seamos capaces de hacer, la hacemos siempre en público y contando con la supervisión y con el debate de la gente. Por lo menos esto es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Yo que confío y creo que es lo que seguiremos viendo. La ciencia va a ir avanzando, siempre yendo hacia territorios desconocidos y nuevos para nosotros, que siempre nos van a dar miedo, siempre nos van a parecer fabulosos y extraños y con un potencial terrible para hacer el bien y para hacer el mal, pero que la sociedad va a ir avanzando en paralelo y vamos a acostumbrarnos a estos avances y vamos a saber manejarlos y a saber sobrevivir. Hay quien dice que no hemos sido creados por Dios, no venimos de una teoría de la evolución, no hemos ido evolucionando, sino que una serie de seres extraterrestres llegaron y mediante una manipulación genética crearon al hombre. ¿Qué crees de esto? ¿El ser humano puede llegar a conseguir eso no tardando mucho? Desde el punto de vista científico, yo estoy acostumbrado, y es la forma que intento pensar, es no sacar conclusiones sin tener toda la información en la mano, sin tener pruebas de todo lo que se dice. Entonces, es importante, creo, para el científico separar lo que son creencias de lo que son realidades, lo que son hechos. Entonces, cada uno obviamente puede tener sus creencias religiosas o éticas o lo que sea, pero yo creo que desde el punto de cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de descubrimientos, cuando hablamos de las cosas que se pueden hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos la obligación, todos los científicos y el público en general, de valorar la información, de escuchar y ver y entender las pruebas que tenemos y sacar conclusiones solo de pruebas, no de creencias, no de cosas que pueden o pueden no ser ciertas. Yo creo que los datos y las cosas las tenemos en nuestras manos y de ahí podemos sacar conclusiones. Y no creo ahora mismo que haya ningún dato, ninguna conclusión que nos permita decir que podemos venir de extraterrestres y de manipulaciones extraterrestres. Que no digo que no sea posible, pero puede ser posible esto como cualquier otra cosa. Creer en cosas está muy bien y es una cosa que el ser humano lo hace por defecto, pero solo hay que valorar lo que son realmente teorías científicas y lo que son simples creencias. Inmortales y perfectos, cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas, de Salvador Masip. Gracias, Salvador. Antes de marcharte, consejos para vivir bien, para llegar, si no ser inmortales, vivir una vida sana, saludable, sin que nos ataquen esas cosas raras que hay por ahí. Sí, y hay consejos más fáciles de seguir de lo que parece. Uno que está muy claro es dejar de fumar todos ya inmediatamente, ¿sí? Porque fumar es malo. Esto ya lo vienen diciendo los médicos hace décadas, pero cada vez lo tenemos más claro. Fumar da muchos problemas y si consiguiéramos dejar de fumar, por ejemplo, se podrían eliminar 1 de cada 3 cánceres, y esto es una cosa bastante importante. Uh-huh. Después de esto, otro consejo bastante fácil y sencillo es comer de forma equilibrada y sana, de forma variada, sin excesos,
y moderándonos con lo que es el consumo de alcohol, el consumo de grasas, una forma, lo que también se viene diciendo hace tiempo, de hacer una dieta mediterránea, una dieta que tenga un poquito de todo y sin pasarse de nada. Y junto con esto, combinándolo con ejercicio, estas tres cosas, ejercicio, una dieta sana y dejar de fumar, nos permitiría alargar la vida bastante más de lo que nos creemos. Gracias, Salvador, por tus consejos. Ha sido revelador lo que nos has contado, por el libro, y si quieres algo de comida mediterránea, te mandamos alguna cosa por allá. Pues no me iría mal, la verdad. Pues ahora quedamos y te mandamos alguna cosita rica de estas que tenemos por aquí, que no hay en el Reino Unido. Muchas gracias, espero verte pronto y felicidades por el libro, te deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Adiós.